Hoy el tema es, nuestra conversión es la seguridad de la salvación. Vamos a seguir con el tema de la salvación. ¿Qué es lo que nos da seguridad de tener esa salvación? Ese es el tema de hoy, que es nuestra conversión. Los invito a que abren sus Biblias en el libro de Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 13. Toda enseñanza tiene que comenzar con la palabra de Dios, porque eso es lo que predicamos. Aquí yo no digo lo que a mí me parece, lo que yo creo. Aquí lo que comentamos es lo que nos dice Dios a través de su palabra. Efesios capítulo 1, verso 13. Amén. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Siempre ha habido esa controversia, ¿verdad?, entre cristianos, que si la salvación se puede perder, si la salvación se puede mantener, si la salvación, bueno, tantos temas tantas controversias que se han hecho sobre el tema de la salvación. Pero aquí vemos este versículo que nos está hablando de dos cosas importantes. Dice, después que hemos creído en él, ¿qué es creer en él? Es cuando nos arrepentimos, cuando creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, cuando creemos en él, pero como dice la Escritura, no como nos ha enseñado. Nos ha enseñado un Cristo fusilámine ahí que está en una cruz del Calvario, más digno de lástima él que nosotros. Ese no es Cristo. Él estuvo ahí, ya no está, y ahora está reinando a diestra de Dios Padre. También nos ha enseñado pues que sabemos que el Espíritu Santo es la promesa, la garantía de esa conversión. Entonces, el arrepentimiento es precisamente el cambio de pensamiento que teníamos antes y ahora pensamos conforme a lo que dice la Escritura. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Cuando la recibimos, cuando aceptamos la palabra de Dios, cuando hemos oído el Evangelio de Salvación y aceptamos que Cristo es Dios, que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el Espíritu Santo es el que nos lleva al arrepentimiento. Eso no es obra nuestra, eso es obra del Espíritu Santo. La misma palabra dice que cuando Él llega, o sea, el Espíritu es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Es el que nos lleva al arrepentimiento, a no pensar como pensamos antes. Y cuando nos habla de la conversión, porque dice que fuiste sellado con el Espíritu, habiendo creído en él, es la conversión, y esa obra es de nosotros. Con base en ese conocimiento, y ya tenemos la palabra de Dios, cambiamos nuestra manera de actuar. Es decir, que primero el Espíritu nos redarguye para que cambiemos la manera de pensar. Y cuando cambiamos la manera de pensar, cambiamos nuestra manera de actuar. Y cuando cambiamos nuestra manera de actuar es lo que se denomina conversión, que ya actuamos como dice la palabra de Dios, no como hacíamos antes. Ya estamos convertidos, somos cristianos. El cristiano es aquel que está convertido con base en la palabra de Dios. La conversión nos corresponde a nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, con ese arrepentimiento al que hemos llegado, con esa con ese arrepentimiento, con ese cambio de pensamiento, podemos llegar nosotros a la conversión. Pero entonces la salvación, muchos dicen la salvación es por obra. Bueno, si la salvación, nosotros hacemos buenas obras, por buenas obras no podemos ganar la salvación, porque si por buenas obras somos salvos, ¿para qué vino Cristo? Simplemente hiciéramos buenas obras, comportarse como buen padre, como buen hijo, como buen empleado, como buen trabajador, cumplir a las personas que le trabajamos, y eso nos daría seguridad si por obra ganamos la salvación, ¿verdad? Pero resulta que la salvación no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, que diga que ganó la salvación por las buenas obras que hace, sino que la salvación es por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Amén? Entonces, vemos que la salvación no la ganamos por buenas obras, pero el problema es que la doctrina que dice que la salvación se puede perder, quiere decir que entonces por malas obras sí perdemos la salvación. O sea que las obras influyen en que, primero en que no ganamos la salvación, pero sí en que la perdemos. Se parece una contradicción, ¿verdad? Porque si por buena obra no ganamos la salvación, por malas obras tampoco la vamos a perder. Nosotros no la perdemos. Lo importante es que no dudemos de nuestra salvación, porque la salvación corresponde a la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, cuando una persona que está convertida al Evangelio y peca, no deliberadamente, sino que peca involuntariamente porque un momento de rabia, de ira, puede pecar, ¿verdad? ¿Esto qué indica? Que eso es una alarma para que no lo volvamos a hacer y para que recurramos a Cristo, que es nuestro abogado ante el Padre. ¿Amén? Pero la palabra dice que tenemos que no volverlo a hacer. Al respecto, mire lo que nos dice 1 Juan capítulo 2, verso 1. Cuando una persona que es cristiana
peca. Aquí la misma Biblia nos está advirtiendo qué debe hacer un cristiano, una persona convertida, cuando una persona peca involuntariamente. O sea, por malas obras, aquí nos está diciendo la palabra que no perdemos la salvación. Mira lo que tenemos que hacer. Y 1 Juan capítulo 2, verso 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, que no lo haga, no lo vuelva a hacer. Que lo hizo una vez, está bien, pero no pequéis. Ahora dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y también cuando nosotros pecamos involuntariamente, es para que valoremos nuestra condición de ser hijo de Dios. Porque si somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, hemos experimentado ese nuevo nacimiento, nos hemos arrepentido, nos hemos convertido, sabemos que cuando hacemos malas obras, nos causa tristeza, así como le pasó a David, ¿verdad? Que él sintió que el Espíritu Santo se le había apartado de él. Por eso después decía, no apartes de mí tu poderoso Espíritu Santo. Entonces, para que valoremos como hijos lo que le pasó al hijo pródigo, que una vez estaba allá, después que se había gastado toda la fortuna en el mundo, haciendo las cosas que no debía hacer, pero que le placían a él hacerlo, el padre nunca mandó a buscarlo, ni siquiera el padre fue a buscarlo, ni mucho menos le iba a mandar a buscar. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Miremos lo que nos dice Lucas 15, 17. Él empezó a valorar su condición de hijo, el hijo pródigo, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si la persona ha pecado involuntariamente, tiene que valorar su condición. Lucas capítulo 15, verso 17. Dice, y volviendo en sí, o sea, el hijo pródigo, el que se había gastado toda la fortuna, el que se volvió al chiquero donde lo había sacado Dios, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, eso es lo que tiene que hacer una persona que ha pecado involuntariamente. Recordar que es un hijo y como hijo tiene derecho a ir a la casa del Padre, pero obviamente utilizando a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro abogado ante el Padre. Dice, si alguno ha pecado, pues abogado tenemos para con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros no perdemos la salvación por malas obras si la persona se ha convertido. Porque para eso vino Cristo. Cristo vino para cambiar nuestra manera de pensar, no nuestra manera de actuar. Si un cristiano peca involuntariamente, ¿sería un fracaso de Cristo? Porque Cristo vino a redimirnos del pecado. No. Cristo hizo su obra. ¿Cuál es la obra? Redimirnos del pecado, limpiar nuestra conciencia de nuestra vana manera de vivir. El Espíritu Santo es el que nos renarguye. Ya el arrepentimiento está hecho. La conversión nos toca a nosotros con base al conocimiento que tenemos en la palabra. O sea, Cristo vino para cambiar nuestra manera de pensar, más no cambiar nuestra manera de actuar. Nuestra manera de actuar depende de nosotros. Dios nos ha dado libre albedrío para que decidimos aplicar lo que dice la palabra o aplicar lo que nosotros creemos que debemos hacer. Siempre debemos aplicar la palabra. Un verdadero hijo de Dios aplica lo que dice la palabra de Dios en todo momento. ¿Amén? Miremos lo que nos dice al respecto Hebreos 9:13, que Cristo vino fue a cambiar nuestra manera de pensar, no nuestra manera de actuar. Hebreos capítulo 9, verso 13, carta a los Hebreos del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 9, verso 13, dice, pues si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, que la sangre de Cristo es para limpiar nuestra conciencia de nuestra vana manera de vivir. Entonces, a eso vino Cristo, a cambiar nuestra conciencia, a que no vivamos como vivíamos antes, con la misma me parece, yo creo, pero el actuar nos corresponde a nosotros, con base en la palabra, con base en el arrepentimiento que hemos tenido. Y eso se denomina conversión, eso nos corresponde a nosotros. El arrepentimiento es el Espíritu Santo el que nos lleva al arrepentimiento una vez hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cristo nos lleva al arrepentimiento a través del Espíritu Santo. Pero la conversión nos toca a nosotros. Amén. ¿Cristo para qué vino? Vino para cambiar nuestra conciencia, pero también para darnos aliento de vida eterna. Jesucristo dijo, el que cree en mí, bien, nada más con creer en el que cree en mí, tiene vida eterna. Ya es una promesa del Señor. Ya prácticamente Él nos ha dado ese mandato a nosotros. El que cree en mí, ya tiene vida eterna. Miremos lo que nos dice 1 Juan 5:11.
con respecto precisamente a que Él nos da ese aliento de vida eterna y que tenemos que confiar que si nosotros lo buscamos a Él, nos hemos arrepentido, nos hemos convertido al Señor, tenemos la vida eterna ganada. Mire lo que nos dice 1 Juan 5:11. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Usted cree que Él nos va a dar vida eterna para quitárnosla? Él no es hijo de hombre que mienta ni que se arrepienta tampoco. Pero obviamente una persona que ya conoce del Evangelio no va a cometer infracciones voluntariamente a la ley de Dios. Ya la cometerá involuntariamente, como decíamos anteriormente, y Él ya nos ha dado el aliento de vida eterna. Vamos a parafrasear un poco lo que significa la salvación, para entender lo que es la salvación. O sea, vamos a utilizar otras frases para poder entender más exactamente lo que significa la salvación. La salvación no es que Dios se lanza al mar y nos saca del mar cuando nos estábamos ahogando. No, eso no significa la salvación. ¿Qué significa la salvación literalmente? La salvación significa que Dios manda a un mensajero y que entra a lo profundo del mar y nos saca del mar cuando estábamos ahogados, muertos en nuestros delitos y pecados, a través del Evangelio de la salvación. Y nos da vida a través de su Hijo Jesucristo. Eso significa la salvación, parafraseándola. Pero hay una condición, que la persona tiene que aceptar el Evangelio. Esa es la única condición, tiene que aceptar el Evangelio. ¿Qué es aceptar el Evangelio? Aceptar su condición de pecador. Porque hay muchas personas que no aceptan su condición de pecador. No, yo no soy pecador. Pecador es fulanito. Ese sí, porque ese se emborracha y hacen. Todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. Entonces, si no aceptamos nuestra condición de pecador, no podemos obtener la redención, no podemos obtener el perdón de pecado. Tenemos que aceptar nuestra condición. Y ese cambio en la manera de pensar lo hace el Espíritu Santo en nosotros. La segunda condición es que acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Como Señor. ¿Cómo decimos cuando decimos Señor? Señor es que lo obedezca. Que sepa que Él es el único que lo puede sacar de ese estado de postración una vez reconoce que es pecador. Porque si nosotros no reconocemos que somos pecadores, para esa persona no vino Cristo, porque Cristo fue por pecadores. Si no reconocemos nuestra condición de pecadores, pues desafortunadamente no vamos a tener la salvación que Dios ha prometido. Porque Dios ha prometido salvación a los que se arrepienten de su condición de pecador. Al que dice que no es pecador, que es santo y que Él como está bien, pues Cristo no vino por esa persona. Cristo vino por pecadores. El apóstol Pablo dijo, Cristo vino por pecadores de los cuales yo soy el primero. Imagínense, el apóstol Pablo, el primer teólogo cristiano, dijo así, yo soy el primero. El mismo apóstol reconoció su naturaleza pecaminosa. Es que nosotros somos perfectos mientras mantengamos la mirada en Cristo. Una vez quitamos la mirada en Cristo, somos imperfectos. El apóstol Pablo decía, yo soy perfecto, pero también soy imperfecto. Soy perfecto en la medida que pongo la mirada en Cristo y yo le obedezco. Pero soy imperfecto cuando me dejo dominar por mi naturaleza carnal. Entonces tenemos que dominar nuestra naturaleza carnal, pero con la obediencia a la palabra. Vea, Dios no nos va a cambiar a nosotros. De nuestra manera de actuar no nos vino a cambiar. Él vino a cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar la manera de actuar depende de nosotros. Nosotros decidimos, Dios nos ha dado libre albedrío, nosotros decidimos. Si entendemos la palabra de Dios y no la aplicamos, pues seremos oidores olvidadizos. Nunca habremos nacido de nuevo. Porque Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, pero cuando reconocemos que necesitamos un Salvador, y para reconocer que necesitamos un Salvador, tenemos que reconocer que somos pecadores. Si no reconocemos que somos pecadores, desafortunadamente le puedo decir que Cristo no vino por usted. Entonces, dos condiciones se requieren para que Dios pueda salvar a esa persona que está muerta en sus delitos y pecados. Primero, que reconozca su condición de que es pecador. Y segundo, que acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Señor es porque lo obedezca y Salvador porque es el único que lo puede salvar de ese estado de postración en el que se encuentre. Y eso le corresponde a la misma persona con base en la obediencia de la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que empiezan a orar, Señor, cámbiame. Señor nunca te va a cambiar tu manera de actuar. Te puede cambiar la manera de pensar y que reconozca qué es pecado y qué no es pecado, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Por eso Jesucristo decía, yo soy la verdad. ¿Qué significa la verdad? La verdad que va en oposición a la mentira del hombre. Hay muchas cosas que nosotros creemos que son buenas, pero que son malas ante los ojos de Dios. Y por eso dice, dice la palabra, hay de lo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Porque Cristo nos vino a mostrar cuál era la verdad, no la verdad del hombre. Muchos dicen, pero ¿quién tiene la verdad? Vea, la única persona en todo el mundo que ha dicho que Él es la verdad fue Jesucristo. Ni Mahoma, ni ninguno de estos grandes pensadores que han existido en la historia
ha aceptado de que ha reconocido que Él es la verdad, solamente Jesucristo. La verdad que la verdad de Dios en oposición a la mentira del hombre. Hay muchas cosas que nosotros creemos que son verdades, pero cuando empezamos a estudiar la mentira, nos damos cuenta que vivimos en un mundo de mentira. Entonces, la Biblia nos muestra la verdad de Dios. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la verdad. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí, dijo Jesucristo. Entonces, la salvación, el proceso de salvación, es Dios encomendando a un mensajero, que son las personas que conocen la palabra de Dios, y que vaya a ese lugar de postración en que se encuentre la persona y le predique el Evangelio. De ahí la gran misión que nos ha dado Dios, que no es una responsabilidad, es un privilegio de predicar el Evangelio, de llevar el Evangelio a esas personas que no conocen de Cristo, para que sean salvas y puedan llegar al arrepentimiento y obtener la salvación, para que puedan tener esa salvación tan anhelada. Pero ¿qué es la salvación? Básicamente usted se preguntará, es simplemente tener vida eterna allá con el Señor. Hay muchas personas que quieren tener vida eterna, quieren tener la salvación, pero aquí en la tierra quieren andar como ellos quieren. Vea, una persona que obtiene, supongamos que Dios en su omnisciencia diga, un pecador, vamos a llevarlo para el cielo. Vea, ese pecador se va a sentir en el infierno, porque allá va a adorar a Dios, va a estar alabando a Dios, va a estar con los ángeles, se va a sentir mal. Es como una persona inconversa que llega a una iglesia, se siente mal, se quiere ir, está mirando el reloj, ¿a qué hora se termina esto? Se siente fastidioso. Vea, aquí en la iglesia, en la tierra, nos estamos preparando para decir, cuando llegue ese momento, vamos a conocer a Dios. Aquí conocemos a Dios a través de lo cual Él se ha dado a conocer, a través de su palabra. Pero allá lo vamos a conocer tal como Él es. Vamos a tener frente a frente. Entonces, en la iglesia nos estamos preparando para ese gran momento. Entonces, Dios nunca va a coger a un pecador y se lo va a llevar para el cielo, a darle salvación. Porque ese cielo va a ser un infierno para Él. Él no está preparado para eso. Aquí nos estamos preparando para ese gran momento. ¿Amén? Ese es el objetivo con nosotros nos congregamos. Por eso en la Biblia te encuentra la gran frase que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque cuando nos congregamos, nos estamos preparando para ese gran momento. Pero la salvación no solamente es allá, cuando nosotros entreguemos nuestra vida al Creador, cuando Cristo venga en gloria. La salvación es aquí. Vea, cuando una persona no conoce de Cristo, aquí mismo en la tierra está viviendo un mundo de tormento, está viviendo un mar de confusión, vienen los problemas y no los entiende por lo que está pasando en su vida. Puede tener todo el dinero y puede tener toda la salud del mundo y vive un infierno aquí mismo en la tierra. Pero cuando la persona conoce de Cristo, tiene paz. Esa es la gran promesa de Cristo. Cristo dijo, yo vengo a darle paz. No como el mundo la da, para que no tengan miedo. Porque la persona cuando no tiene a Cristo anda con miedo en todo momento. Miedo de una llamada telefónica a medianoche. Miedo de que pueda perder el trabajo. Miedo de que puede perder la salud. Miedo por cualquier cosa. Si el médico le da un dictamen negativo, decía miedo porque me voy a morir. Pero el gran problema del hombre es que le tiene miedo a todo. Y miedo a la muerte. Vea, cuando uno se convierte al cristianismo, el primer miedo que uno pierde es el miedo a la muerte. Hay muchas personas que tienen miedo a la muerte. El cristiano no le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque está preparándose para ese gran momento. No es que vaya a buscar la muerte y se vaya a suicidar, porque los suicidas no heredarán el reino de los cielos. Sino que está en manos del Señor la vida nuestra. Él es el que decide. Él nos dio la vida, Él es el único que nos la puede quitar. ¿Amén? Entonces, de esa misma manera, nosotros nos estamos preparando aquí en la tierra para ese gran momento. Ahora, aquí en la tierra, cuando nosotros conocemos de Cristo, empezamos a vivir un paraíso. ¿En qué sentido? En que entendemos cuál es el propósito de Dios. Vea, Cristo vino a este mundo para darnos paz y vida en abundancia. Entonces, cuando vienen los problemas, nosotros sabemos que todo lo que nos suceda aquí en la tierra es para nuestro bien, como dice Romanos 8:28. Todo es para nuestro bien. Y empezamos a ver la mano de Dios en todo. Vea, el verdadero cristiano ve la mano de Dios en todo. En las noticias feas, en las noticias de invasión, en las noticias de guerra. Yo veo la mano de Dios en todo. En una enfermedad, en una calamidad económica, ve uno la mano de Dios, entonces uno está tranquilo, es Dios moviéndose. Vive usted tranquilo, entiende todo. Así esté enfermo, así esté sin trabajo, así no tenga dinero, usted está tranquilo. Vea, la gran promesa de Cristo se cumple en el mismo momento que usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Usted vive en paz. Así no tenga trabajo, así esté enfermo, usted está tranquilo porque su vida está en manos del Señor. Y lo que está en las manos del Señor nadie se lo quita, nadie se lo arrebata. Y usted vive una vida de opulencia aunque no tenga dinero. ¿Por qué opulencia? ¿En qué sentido? En que tiene paz en su corazón. Y eso, muchas personas la buscan esa paz. Con todo el dinero del mundo, no tienen paz en su corazón. Y Cristo nos ofreció paz, paz, paz.
y vida en abundancia aquí en la tierra. Entonces, esa gran promesa de Cristo se cumple en un momento que usted acepta a Cristo como su Señor y como su Salvador. Pero para aceptar a Cristo como Señor y Salvador, tenemos que haber aceptado de que somos pecadores. Porque si usted no acepta que es pecador, Cristo nunca puede ser su Señor. Entonces, primer punto, aceptar que somos pecadores. El problema hay algo que sucede en las iglesias. Muchas personas van a la iglesia buscando los beneficios de Dios, pero no buscando a Dios. ¿Sí sabía eso? Van buscando que Dios los bendiga, que Dios les dé trabajo, que Dios les dé salud, que Dios les dé esto, pero no van buscando al Dios de las bendiciones. Tenemos que cambiar esa manera de pensar. Realmente están huyendo de Dios. Son fugitivos por naturaleza. No buscan a Dios, buscan las bendiciones de Dios. No quieren cambiar. ¿Por qué? Porque aman el pecado. Aman hacer las cosas que le deleita a la carne. Todavía están vivos carnalmente y tenemos que morir a la carne. Por eso es que nosotros cuando nos convertimos a Cristo, lo primero que le perdemos es el miedo a la muerte, porque ya hemos muerto a la carne. ¿Qué es morir a la carne? No ceder a las tentaciones de la carne. La carne quiere disfrutar, la carne quiere bailar. Bueno, hay que bailar gozoso ante el Señor, pero no con una botella de aguardiente ni con cerveza, porque esas son cosas del mundo. Hacemos ya cosas que satisfagan al espíritu, no a la carne. Pero eso no se consigue de la noche a la mañana, eso es paulatinamente. En la medida que nosotros vamos amando más a Dios que las cosas que hace el mundo, que las cosas que le gusta a la carne. Pero eso lo hacemos con amor. Vea, el amor es lo fundamental. El cristianismo no es una religión. Muchas personas creen que el cristianismo es una religión. No, yo no me meto en esa religión. Aquí no estamos hablando de religión. Aquí estamos hablando de una relación perfecta con Cristo. Y para que haya esa relación perfecta con Cristo tiene que haber amor. Porque si nosotros hacemos las cosas sin amor, mire lo que va a significar hacer las cosas sin amor. Si usted canta una alabanza, cierra los ojos y empieza a moverse espiritualmente ahí, pero no hay amor hacia Cristo, simplemente movido por la emoción. ¿Sabe cómo se llama eso? Religiosidad. Pero si usted lo hace con convencimiento, por amor a Cristo, eso sí es el verdadero mover cristiano. Si usted ayuda a una persona sin amor, es hipocresía. Pero si usted ayuda a una persona con amor, eso es lo que el Señor quiere. Y cuando nosotros ayudamos a una persona con amor, no lo andamos regando ni diciendo, sino quedamos callados. Si la otra persona lo dice, pues ya esa es otra cosa. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo para que lo vean, está haciéndolo para el Señor. Todo lo que hagamos para el Señor lo hacemos en silencio, callado. Por eso dice la palabra, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Que si haces una buena obra no lo publiques, porque la estás haciendo para el Señor. Y el Señor te compensará en público porque lo hiciste en privado. Todo lo que hagamos para el Señor tiene que ser en silencio, en privado, porque es para el Señor. Así sea ayudando a otro. Entonces, tenemos que buscar más a Dios que los beneficios de Dios. Tenemos que arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir. Y eso lo da el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando reconocemos nuestra condición de pecador, tenemos que estar arrepentidos. Muchas personas se han arrepentido. Mira, la iglesia está llena de arrepentidos, porque reconocen su mala condición, su mala manera de vivir. Y entonces están buscando los beneficios de Dios. Pero no se han convertido, o sea, no han cambiado su manera de actuar. Han cambiado su manera de pensar, pero no han cambiado su manera de actuar. Todavía siguen enamorados del pecado, de las obras de la carne, a satisfacer la carne. Eso es que no están convertidos. Por eso la iglesia está llena de arrepentidos, pero pocos convertidos. Tenemos que convertirnos. ¿Y qué es convertirse? Amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Eso es podemos definirlo así desde ese punto de vista. Amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. ¿Qué odia Dios? Los ojos altivos, ¿verdad? Los pies apresurosos para hacer el mal, a satisfacer la carne. Dios odia eso, porque la carne nos lleva a destrucción. Dios ama, ¿qué? Todas las personas que ayudan a otros, que lo hacen por misericordia, porque la primera misericordia la tuvo Dios con nosotros. La carne le gusta odiar, no le gusta perdonar, el Espíritu le gusta perdonar, la carne no le gusta odiar. Entonces tenemos que empezar a liberarnos del odio, de los resentimientos. Vea, las personas espiritualmente tienen dos formas de clasificarse espiritualmente. Los que no son salvos y los que son salvos espiritualmente hablando. Hay dos grupos de personas. Entre ese grupo de personas de los que no son salvos, hay dos grupos también. Los que reconocen que no son salvos y están tranquilos, dicen, no, yo no. Si el Señor me manda, yo para el Señor me mande. Si el Señor me manda para el cielo, pues para el cielo. Si me manda para el infierno, para el infierno. O sea, sabe que no es salvo, pero está tranquilo, está conforme. Esa es una forma de los que saben que están conformes y están conformes a su situación de que van a ser lanzados al infierno o para el Señor diga, siempre dirá lo que el Señor mande. Saben que van para el infierno.
independientemente. Pero hay otros dentro de los que no son salvos, que creen que son salvos. Y ojalá no haya ninguno aquí. Tienen una falsa seguridad en la salvación. ¿Por qué? Porque son muy religiosos, van a la iglesia. No digo que ir a la iglesia sea malo. Ir a la iglesia es bueno. Es condición de que usted es cristiano. Pero hay muchas personas que no se han convertido y sin embargo van a la iglesia. Están arrepentidos. Están buscando los beneficios de Dios. No están buscando a Dios. Por eso cuando uno va a la iglesia es buscando a Dios, no los beneficios de Dios. Que es muy diferente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros que conocemos la palabra con esas personas que tienen esa falta de seguridad? Presentarle a Cristo conforme a la Escritura, que conozcan a Cristo porque realmente no han conocido a Cristo. Conocen los beneficios de buscar de Cristo, porque buscar de Cristo tiene muchos beneficios. El mayor beneficio que tenemos nosotros cuando conseguimos a Cristo es paz en nuestro corazón. Entendemos el actuar, el mover de Cristo en todas las circunstancias de la vida. Esa paz. Vea, que no la puede entender ninguna persona, porque ¿cómo se puede entender una persona enferma, sin dinero, y usted la ve contenta, la ve tranquila? Y yo estuviera en tu condición, estuvieras dándome los pelos, no sé qué, el cristiano está tranquilo, está gozoso. Entonces tenemos que empezar a enseñarle a esas personas a conocer a Cristo como dice la Escritura, para que salgan de esa falsa seguridad. Porque es una falsa seguridad. Acuérdense que en Mateo 7:22, miremos lo que nos dice Mateo 7:22 con respecto a esos religiosos que hacen obras, pero simplemente para que los vean, para que vean, voy a la iglesia, yo comulgo, yo ayuno, yo hago esto, yo hago aquello, yo hasta he hecho demonios. Imagínense, llegan hasta ese grado, hasta echar demonios, y sin embargo no son salvos. Mateo 7:22 dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque hacían todas las cosas simplemente para que lo vieran. No tenían amor hacia lo que hacían, no se habían convertido, eran religiosos. Religiosos es esa persona que hace cosas para Dios, pero no por amor, sino buscando los beneficios de Dios o para que los vean simplemente. Tenemos que apartarnos de la religiosidad. La religiosidad, vea, cristiano no es ser religioso. Cristiano es que tener una relación amorosa con Dios. La mejor relación que usted pueda tener con Él. Hablarle en todo momento, hablarle de papito lindo, la frase que usted quiere usar para Él. Esa es la verdadera relación, ese es el verdadero cristianismo. Cristianismo no es religión. Entonces, entre los grupos de las personas que no son salvos son los que saben que no son salvos. Y están los que creen ser salvos. Son los religiosos. Y hay el otro grupo son de los que son salvos, pero que dudan de su salvación. Batallan con la promesa, Señor, ¿será que yo seré salvo? Ay, yo ayer hice esto, miré para tal parte, ¿será que perdí la salvación? Y están pendientes de no mirar para allá, de no hacer esto, no hacer porque creen que van a perder la salvación. Dudan de su salvación. Mire lo que nos dice al respecto sobre la duda de la salvación. Judas capítulo, verso 21, porque Judas es un solo capítulo. Judas, verso 21. Sobre dudar de la salvación. Mire que la misma palabra contempla el caso de las personas que dudan de su salvación. Judas, verso 21. Dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. ¿Dudas de tu salvación? Pues tenemos que convencer a esas personas que dudan de su salvación. Te has convertido al Señor, vives conforme a la palabra, porque dudas de tu salvación. No debes dudar de tu salvación. Y dentro de los que están salvos, el otro grupo de los que, entre los que están salvos, son los que están seguros de su salvación. Vea, contra los que están seguros de su salvación, hay que imitarlos. El apóstol Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo, porque Pablo estaba seguro de su salvación, estaba corriendo la carrera hacia la salvación, pero sabía que no había ningún obstáculo para conseguir el triunfo. Dice, me espera la corona de vida que el Señor ha ofrecido a aquellos que le guardan, a aquellos que le buscan. Entonces, tenemos que tener esa seguridad de la salvación. Y con base en esa seguridad en la salvación, ¿usted cómo va a pegar, cómo va a volver a la vida que tenía antes? No la va a volver a hacer nunca. Mira lo que nos dice Hebreos 6:11. Tenemos que tener certeza de la salvación.
Y el objetivo de esta prédica de hoy es que ustedes, los que son salvos, los que son convertidos, tengan certeza de la salvación. Y aquellos que no se han convertido, los invitamos para que acepten ese paso de obediencia, se sometan a la palabra de Dios. Primero que todo, acepten su condición de pecador, se arrepientan y vuelvan al camino que les va a dar la salvación y vida eterna, que es Cristo Jesús, porque es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida la tenemos en Cristo. Dice Hebreos 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de esperanza. ¿Cuál es la certeza de la esperanza? La certeza de la salvación, porque certeza es que confianza que tenemos en la salvación, así como la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la salvación se fundamenta en la fe. Entonces tenemos que tener la certeza, así como tenemos la certeza de la fe, de que Cristo está aquí, de que Cristo usted está poniendo la mirada en Él y para seguirlo, tenemos que tener la misma certeza en la salvación. Porque si usted no tiene certeza en la salvación, usted no tiene certeza en su fe, entonces está perdido. Tenemos que empezar a confiar en esa certeza de la esperanza de la salvación. Certeza, confianza. Tenemos que estar seguros. La salvación está en función de la fe, no de las obras. Usted no gana la salvación por buenas obras ni la pierde por malas obras. Está en función de su fe hacia Cristo, de creer en Cristo como dice la Escritura. Cuando usted cree en Cristo como dice la Escritura, vea, usted recibe el Espíritu Santo que le va a cambiar su manera de pensar. Y con ese cambio en la manera de pensar, usted cambia su manera de actuar. Y eso es lo que se llama conversión. Y cuando usted se ha convertido en Cristo, puede tener la plena certeza de la salvación. Y la salvación no solamente es allá cuando entregamos nuestro Espíritu al Señor, sino aquí mismo. Vamos a entender el procedimiento y la actuación de Dios. Y todas las circunstancias que nos están pasando en un momento, las entendemos que tienen un propósito que es para cambiarnos a nosotros. Dios no va a cambiar las circunstancias hasta que no cambiemos a nosotros. Muchas veces las personas oran, Señor, cambia a mi hijo, cambia a mi esposo, cambia a fulano, cambia a mi hermano. El Señor dirá, cambia tú y yo me encargo de las circunstancias. Porque el Señor no trabaja de afuera para adentro, trabaja de adentro hacia afuera. Nos viene a cambiar primero a nosotros. Y cuando nosotros cambiamos, las circunstancias inmediatamente empiezan a cambiar. Amén o amén. Entonces tenemos que cambiar, somos nosotros. La salvación no está en función de obra, ni para perderla ni para ganarla. No depende de la salvación de obra en ninguna forma. De ninguna forma. Miremos lo que nos dice Hebreos 6:11. Precisamente aquí nos está hablando de la salvación que está en función de la fe. Y la fe es esperanza, es certeza, es confianza en Cristo Jesús. Hebreos 6:11. Dice Hebreos capítulo 6, verso 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Imagínense usted lo que está diciendo Hebreos 6, 11. Para plena certeza de la esperanza. ¿Y qué es certeza? Convicción, seguridad. Si usted no está seguro de su salvación, arrepiéntase. ¿Por qué? Porque la esperanza de la salvación se fundamenta en la fe y la fe tiene que haber convicción. La esperanza es convicción, es confianza, es fe. Y la fe es eso, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, convencido de su salvación. ¿Y cómo está convencido usted de su salvación? Que usted entiende todo lo que está pasando en su vida. Y que todo lo que sucede es para bien suyo. No se desespere por nada de lo que esté sucediendo. Haga lo que le toca hacer y pide al Señor fortaleza para enfrentar las circunstancias. Pero no se desespere por lo que está pasando. Acuérdense que Dios tiene el control de todo. La única parte donde Dios no controla es nuestro corazón, nuestra forma de actuar, porque Él nos ha dado libre albedrío. Él no quiere que lo busquen como robot. Lo busquemos simplemente porque Él da la orden. No. Él da la orden en los movimientos. Todo se mueve bajo las órdenes del universo, todo el universo. Pero la única parte donde Él no da orden es nuestro corazón. No, pero no porque Él no pueda. Él es omnipotente, Él lo podría hacer. Sino porque Él quiere que lo sigamos por amor a Él. Él no puede todo. ¿Qué es lo que no puede Dios? El mismo Hebreos 6:12, sigamos el segundo verso que está ahí, el verso 12, dice, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. O sea, que debe haber una motivación del servicio cristiano, que es la gratitud, no la de ganarse la salvación.
Nosotros no buscamos ganarnos la salvación, porque nosotros no nos podemos nunca ganar la salvación por nuestras obras. La salvación es una obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Haga las obras por gratitud, no para ganarse la salvación. Que voy a hacer buena obra, voy a hacer esto para ganarme la salvación. Voy a cantar para ganarme la salvación. No, usted no tiene que hacer nada para ganarse la salvación. La salvación es una obra de Cristo en la cruz del Calvario. No necesita más obras de nosotros. Nuestra condición de servidor debe requerir supervisión, no necesitar de alguien que nos esté mirando, que esté mirando el pastor, que el pastor me mira, que esto, que para allá, para acá. No, el Señor nos está viendo, el Señor nos conoce. Que voy a hacer esto porque nadie me está viendo. Voy a entrar allá porque nadie me está viendo, los hermanitos no me ven. No, Dios lo está viendo en todo lugar donde se mete usted. Así que no necesita supervisión. Haga las obras sin supervisión, haga la buena obra. Y la mejor obra que puede hacer un cristiano es la de predicar. Ganar más almas para Cristo. Es la mejor obra que usted puede hacer como cristiano. Y la mejor obra que puede hacer una persona que no conoce a Cristo es reconocer su condición de pecador para que Cristo lo pueda salvar. Vea, nosotros somos justificados por gracia, no por obras. La gracia que es un favor inmerecido, no la merecíamos. Merecíamos era el exterminio, merecíamos era el infierno. Es un favor inmerecido de parte de Dios. Me acompaña por favor en Tito capítulo 3, verso 4. Aquí precisamente nos explica qué significa ser justificados por gracia. Tito capítulo 3, verso 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para los hombres. O sea, aquí nos está diciendo que Dios es bueno, nos ama a todos. Vea, Él no hace distinción de personas. Él no ama más a una persona porque predique o porque hace la obra de Él. No, Él ama inclusive al pecador más horrendo, el que mata, el que le asesina. También lo ama y quiere que se arrepienta. Él no hace distinción de personas. Él es un Dios justo. Él no ama más a uno que al otro. No es de pronto como nosotros como padres, de pronto podemos amar más a un hijo que al otro. No, Él ama a todos por igual. Sigue diciendo el verso 5. Dice, nos salvó no por obras de justicia. Vuelve aquí y confirma, ¿verdad? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. O sea, que Dios nos salvó por medio de Jesucristo, pero no porque fuéramos buenos, sino porque a pesar de que seamos malos, nos está salvando. Por ser bueno no tiene la salvación, sino por reconocer a Cristo, primero reconocer de que es pecador y reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, Dios nos salvó por medio de Jesucristo, no porque fuéramos buenos, sino porque nos ama y nos dio su poderoso Espíritu Santo que nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Y cuando nosotros reconocemos nuestra condición de pecador y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos hace una nueva criatura, experimentamos el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Se habla del nuevo nacimiento en comparación al primer nacimiento. El primer nacimiento nosotros tenemos carnal. Cuando nosotros nacemos carnalmente, estamos condenados y llevamos el pecado implícito. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, lo hacemos nuestro Señor, el Espíritu Santo llega y nos renarguye de nuestros pecados, de nuestra vana manera de vivir, nos hace nueva criatura, experimentamos el nuevo nacimiento para poder seguir a Cristo. Porque si no somos nueva criatura, nosotros no podemos entender esta palabra. Para los que no son nueva criatura, conforme al Espíritu Santo, la palabra de Dios es locura. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es locura para los que se pierden. O sea, los que no han nacido de nuevo. Sigue diciendo el verso 7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea, por su gran amor, nos aceptó y nos dio la seguridad de vida eterna. No dude de su salvación, nos está diciendo este versículo. Sigue diciendo el verso 8. Palabra fiel es esta, que por estas cosas quiero que insistas con firmeza para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. O sea, como somos salvos, hacemos buenas obras. Porque si usted es salvo, ¿cómo va a volver a hacer lo que antes hacía? Si vuelve a hacer lo que antes hacía, usted no era salvo.
O lo puede hacer involuntariamente. Pero si lo hace voluntariamente, quiere decir que usted nunca había nacido de nuevo. Entonces, ¿para qué hacemos buenas obras? Primero, para agradar a Dios. Y segundo, para dar testimonio a las demás personas de que somos salvos. Y que vivan y que experimenten esa nueva vida en Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor quiere en todo momento. Y sigue diciendo el verso 9, dice, pero evita las cuestiones necias y de genealogía y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas sin provecho. O sea, que evitemos discusiones entre nosotros sobre la salvación, evitemos discusiones que no conducen a nada, que pueden molestar a otros, esas discusiones que no sirven para nada, que muchas veces se fundamentan en la ley de Moisés, en que es necesario guardar el sábado, en que debes ayunar, en que debes hacer esto, en que debes diezmar, en que si no diezmas estás maldito. Esas son cuestiones de ley, no tenemos que traer esa clase de discusiones. Otras discusiones que se forman mucho en los cristianos y hacen divisiones. Es por lo menos que los trinitarios dicen que conocen más a Dios que los unicitarios, y a la inversa los unicitarios dicen que así es Dios. Nosotros, ¿cómo vamos a saber cómo es Dios? ¿Cómo va a entender la criatura cómo es el creador? Es imposible. Podemos tener ideas. Cada uno tiene su propia idea. Los trinitarios tienen una idea, los unicitarios tienen otra idea. Tienen idea, pero nunca podremos entender a nuestro creador. ¿Cómo va a entender la criatura, a entender el creador cómo es? Es muy difícil. Solamente lo sabremos cuando estemos allá ante su presencia. Los adventistas también, mormones, una lucha que se presenta entre los cristianos, católicos. Ya, tenemos que evitar esas discusiones. Hablar de Cristo es lo que nos ha mandado. Cristo nos mandó a predicar sus palabras, no a controvertir otras doctrinas. Amén o amén. Siempre presentemos a Cristo, nada más. Si Dios es 3, 2 es 2, eso no le va a quitar ni le va a dar salvación. De que si hay que guardar el sábado, no hay que guardar el sábado. Que si lo guarda el domingo, usted está con la marca de la bestia. Que el chique, no sé qué. Esas son cuestiones bizantinas que no llevan a nada. No se meten en esa clase de discusiones. Aquí lo está diciendo, evita cuestiones necias. Esas son cuestiones necias, evitémoslas. Y de genealogía, contenciones y discusiones acerca de la ley. Porque son vanas, sin provecho. No va a ganar alma. Usted se pone a discutir con una persona sobre la Trinidad y sobre la unicidad. Eso no va a ganar alma. Al contrario, va a causar divisiones. ¿Amén o amén? Tenemos que evitar esas discusiones. Si tenemos que discutir con alguien, discuta con un inconverso, pero para llevarlo al arrepentimiento. Eso sí tiene objeto. Hay personas que dicen, no, yo no soy pecador. Discuta con él y preséntele la palabra. Demuéstrele que sí es pecador conforme a la palabra. Ahora, si dice que no cree la palabra, pues usted ya cumplió su misión, que era predicarle. Si ella no quiere aceptar, es como cuando Dios nos manda a nosotros al fondo del abismo, donde está la persona ya muerta, que le predicamos. Y si ella no quiere aceptar la palabra, ya nosotros cumplimos nuestra misión. ¿Amén? Entonces cumplamos nuestra misión, predicar el evangelio. Vea, hay algo importante que deben como tener en cuenta en nosotros. Tenemos un enemigo común, todos los cristianos. Ese enemigo quiere que nosotros creamos que no existe. Inclusive hasta que la gente del mundo crea que no existe. ¿Qué más peligroso sería para un militar que se meta en el monte y le advierta, mira, ahí hay guerrilla? Y yo, no, aquí no hay guerrilla, se meta. Para la guerrilla sería más fácil, de verdad. Déjalo que se mete y aquí le damos. Balín. Así es lo que quiere Satanás. Satanás quiere que la gente crea que él no existe. Nosotros aquí poco predicamos sobre Satanás, no predicamos a Satanás, predicamos a Cristo, pero tenemos que hablar del enemigo que tenemos. Porque si usted no hablamos del enemigo que tenemos, caeremos fácilmente bajo sus artrides, bajo sus ardíes. Gracias. Vea, tenemos que entender primero qué es lo que odia Satanás, para poder entender cómo trabaja él. Satanás odia a Dios, lo odia a muerte, no quiere saber nada de Dios. Pero ¿qué pasa? Que él ha tenido 3 enfrentamientos con Dios y los ha perdido. Primero en el cielo, y Jesucristo dijo, vi a Satanás caer como un rayo cuando fue destronado, fue lanzado del cielo, caer, o sea, no pudo contra Dios, nada más salió el arcángel Miguel y lo lanzó de ahí fuera. En el desierto no pudo con Jesucristo, entró a tentarlo, le hizo todas las tentaciones del mundo, no, le ofreció el cielo y la tierra, Jesucristo nada, dijo, solamente de pan vivirá el hombre. Y entonces dice la Biblia que se fue por un tiempo, o sea, perdió, fue derrotado por Jesucristo. Y en la cruz del Calvario fue también derrotado. Entonces no puede contra Dios, no puede contra Cristo. Entonces, ¿cómo hace para desahogarse de ese odio que tiene hacia Dios?
ataca a su máxima creación. ¿Quién es la máxima creación de Dios? Nosotros, el hombre. ¿Y cómo lo ataca? Uno, con falsas doctrinas. Vienen falsas enseñanzas a decirte, tú puedes perder la salvación. A que dudes de la promesa de Dios de la salvación. Duda de ella. Mira lo que hiciste la semana pasada. Mira lo que hiciste el mes anterior. Duda de tu salvación. Dios nunca te va a perdonar a ti. Eso que tú hacías, Dios nunca te va a perdonar. Dudes de tu salvación. Esa es la falsa doctrina. Y que puedas ganar la salvación a través de tus obras. Si tú diezmas, vas a obtener la salvación. Si tú ayunas, vas a obtener la salvación. Si tú guardas el sábado, vas a obtener la salvación. La salvación no depende de ninguna obra que nosotros hagamos. También, ¿qué otra forma utiliza la táctica? Falta de perdón. Hombre, no perdones a Carlos. No lo perdones. Mira todo lo que te hizo. No lo perdones. Entonces, esa falta de perdón es una estrategia de Satanás para que Dios no nos perdone a nosotros. La palabra de Dios nos dice, si nosotros no perdonamos al que nos ofendió a nosotros, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Entonces a Satanás le conviene que usted no perdone. Entonces le va a meter en la cabeza a usted de que no perdone. No perdones a tu hermano, no perdones a tu papá, no perdones a tu mamá, no perdones a tu hermano, no perdones, nunca perdones. No sabes lo que te hicieron, mira lo que te hizo. Eso no tiene perdón, lo que te hicieron. Tú no sabes lo que Cristo hizo por esa persona también. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue por toda la humanidad, por todos, sin excepción. Y esa duda sobre la salvación es la estrategia más grande que utiliza Satanás entre los cristianos, que usted dude de su salvación. Mire lo que nos dice al respecto sobre dudar de la salvación. Vamos a leer un versículo que es clave aquí para que usted se salga aquí con el convencimiento que usted no tiene que dudar de la salvación. Hebreos capítulo 10, verso 12. Este versículo nos confirma una vez más de que no tenemos que dudar. Ahora, si hay personas que duden, porque todavía hay personas que atacan esto, sobre todo entre los evangelistas, no, que la salvación se puede perder, no entremos en esa contención, en esa lucha, en esa pelea, en esas discusiones. ¿Amén? Si alguien cree, bueno, créalo usted. Pero yo estoy seguro de mi salvación. Así de sencillo. Y corte esa discusión. Hebreos capítulo 10, verso 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, que si la persona ya fue aceptada como salvo por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario y todavía duda de su salvación, oye, entonces ya no hay más sacrificio para ella, porque Cristo fue sacrificado una sola vez por los pecados. Entonces, no dude de su salvación, porque habría que pisotear la sangre de Cristo y tenerla por inmunda. ¿Qué significa tenerla por inmunda? Igualarla a los sacrificios animales, volver a sacrificar un animal para que pueda obtener la salvación. Eso es tener por inmunda la sangre de Cristo. Fue una sola vez derramada la sangre de Cristo. Entonces, tenemos que evitar las discusiones entre nosotros, tenemos que evitar la falsa doctrina. Vendrán falsos maestros, falsas enseñanzas, y esas falsas enseñanzas siempre vienen a que nosotros dudemos. Esas falsas enseñanzas vienen a robar la doctrina cristiana, la verdadera doctrina cristiana. Dice, el ladrón vino para robar, matar y hurtar. Esas falsas enseñanzas que nos vienen a quitar el conocimiento de Cristo. Cuando habla que el ladrón vino a hurtar, robar y matar, no está hablando de Satanás, está hablando de los falsos maestros. Y por eso Jesucristo dice, en el mismo versículo dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Porque las falsas doctrinas vienen a robarle la doctrina cristiana, la verdadera doctrina cristiana, a reemplazar a Cristo. Usted no ve que esos falsos maestros se presentan y toda la gente los quiere buscar a ellos y tienen que andar con 7 guardaespaldas para que la gente no los toque. Se creen ellos mismos Cristo. Para que los toquen a ellos, que les pongan la mano para que sean libertos, sean sanados si ese evangelista o ese predicador o ese pastor le ponen las manos. O sea, están reemplazando la figura de Cristo por la de ellos mismos, para que la gente los busque a ellos. Falsas enseñanzas. A eso le fascina a Satanás. No tenemos que desatender las artimañas que él utiliza. Entonces, salgamos aquí con el convencimiento de que la salvación no se pierde, de que el que no se haya arrepentido, que no haya reconocido que es pecador, que reconozca que es pecador para que Cristo lo pueda salvar, porque Cristo no puede salvar a una persona que no reconozca que es pecador. ¿Amén o amén? Gloria a Dios. Entonces, tenemos que estar pendientes de que Satanás odia a Dios, pero como no puede atacar a Dios, ha perdido, nos ataca a nosotros. Tenemos que estar apercibidos de sus maquinaciones. Nosotros no predicamos aquí a Satanás, predicamos a Cristo, pero tenemos que tener en cuenta las artimañas de Satanás.